El coronel Isidro Pérez Villalobos es jefe de Estado Mayor Especial de la Organización Caribe, que lucha por la independencia de Venezuela, de Cuba, Rusia, los extremistas musulmanes y el narcotráfico. Es instructor, déjeme ver un momentico, instructor de doctrina militar y pertenece, como ya les he dicho, a Caribe. Ahí tienen ustedes, o van a tener cómo comunicarse con Caribe a través de @Caribe15. Bueno, la noticia mundial es la muy posible invasión de Rusia, muy posible, pero no segura, invasión de Rusia a Ucrania. Y una táctica de Putin que tiene la mayoría del apoyo del pueblo ruso, por cierto, para que Rusia vuelva a ser aquella primera potencia mundial que junto con Estados Unidos dominó al mundo por décadas y décadas a raíz del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y la repartición del mundo en dos. Lo más reciente es que un jefe de inteligencia del chavismo en el exilio en Washington declaró que en Venezuela hay dos bases rusas, no la presencia militar rusa como la hubo durante muchas décadas en Cuba, entregada a los intereses rusos, a los intereses geopolíticos rusos, lamentablemente para los cubanos no, para alentar la economía, porque pasaron bastante trabajo y bastante hambre. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Bases rusas en Venezuela es sumamente grave en este momento en que Europa, la OTAN, Estados Unidos se alistaron ya para un posible enfrentamiento con las tropas rusas en Ucrania. Bienvenido. Tiene usted la palabra. Bueno, Tito, muy buenos días, Napoleón. Muchas gracias por invitarme como jefe del Estado Mayor Especial de la organización, de nuestra organización Caribe. En primer lugar, esa afirmación de este ex oficial que está en Washington no es absolutamente correcta. Una cosa es que haya presencia militar y otra cosa es que Rusia haya instalado bases de operaciones. Una base de operaciones, por definición doctrinaria, es un espacio geográfico desde donde se proyectan y o apoyan operaciones militares terrestres o aéreas o navales. Eso sería una base de operaciones. Entonces hay que aclarar bien que no es que Rusia tiene una base instalada en Venezuela. Uno. Dos, Rusia sí tiene, otra cosa es que Rusia sí tiene presencia militar, ¿verdad?, en Venezuela. Y esa presencia militar, ¿verdad?, viene no de ahorita, de que acaba con esta crisis, ¿verdad?, con Ucrania, Rusia y la OTAN, y los países aliados de la OTAN. Esta presencia militar rusa, ¿verdad?, viene increciendo y en un proceso que data ya desde el mismo inicio del proceso de la instauración de la revolución autodenominada Revolución Bolivariana en Venezuela, y se agudiza a raíz de una firma de cooperación militar entre el régimen venezolano y Rusia en el 2001. A partir de ahí empezó un proceso de presencia militar rusa y obviamente con intereses económicos. Recordemos que Rusia es parte de la confederación de estructuras criminales que es el Estado venezolano. Entonces, Rusia, a partir de ese proceso, a partir del 2001, empieza sistemáticamente increciendo modestamente su presencia militar y de infraestructura militar. Te voy a poner algunos ejemplos. Mira. Primero, se iniciaron, recuerdan la venta de armas de Rusia a Venezuela. Eso superó más de los $10.000 millones. Pero parece ser que esas armas eran chucutas. No, el sistema de tanques T-72B. Una cosa es
la calidad de los equipos y otra cosa es la calidad de las tripulaciones y de las tropas que usen esos equipos. Pero los equipos estaban en buenas condiciones o como se dice que eran viejos. No, fueron adquiridos los sistemas de armas, fueron más de 10.000 millones de dólares. Llegaron los aviones Sukhoi, llegaron los tanques T-72B, llegaron piezas de artillería, llegaron aviones de transporte. Una cosa es que el deterioro por el mal mantenimiento y la idoneidad de las tripulaciones respectivamente, pues ya sabemos en qué terminó eso. Pero una cosa es el equipo que yo compro en una tienda y que yo le dé un mal uso por mal entrenamiento. Eso es otra cosa. Igualmente, y esto es muy importante, en el 2001 se firmó, ¿verdad? En Cabin los rusos en las instalaciones de Cabin iban a acondicionarla para la fabricación de fusiles AK-103 y su respectiva munición. Eso quedó en el aire, o sea, no se materializó. Pero, y eso es un evento importante para el contexto de hoy que estamos hablando, a finales de enero, a finales de diciembre del 2021, ¿verdad? Rusia confirmó que para mediados, es decir, en junio del 2022 de este año, esa fábrica estará netamente operativa, produciendo fusiles y munición. Fíjate que esto se da antes de este deterioro de la situación a partir de noviembre del 2000, la situación de Ucrania a partir de noviembre del 2021 que se empezó a agudizar la crisis hasta la situación que hoy estamos. Entonces, fíjate que ya hay presencia militar rusa. Igualmente, se firmaron acuerdos de cooperación espacial. Esto es reciente, esto no es que esto es a fines del año pasado. Fíjate que ya como que se preveía el incremento de la presencia rusa en Venezuela. Quiero decirte que entre octubre, noviembre y fines y lo que va de año, han visitado a la isla de Margarita más de 8.600 turistas rusos. Esto aparentemente pudiese ser, bueno, no, son turistas que están paseando. No, es muy significativo porque podemos ver qué puede venir con esos turistas rusos. E igualmente, ese incremento de flujo de turistas rusos, especialmente a la isla de Margarita, viene paralelamente acompañada de la apertura de más rutas turísticas de Rusia, Venezuela. Igualmente, en este momento que tú y yo estamos hablando, fuerzas especiales de Rusia están entrenando fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, concretamente de la Guardia Nacional. Eso lo que ha salido a la luz pública en medios, en fuentes abiertas. No sabemos qué otro entrenamiento pueden estar dando esas fuerzas especiales presentes en Venezuela a unidades militares y policiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente hay otros detallitos. En el 20 de abril de 2020, la Fuerza Aérea Colombiana interceptó un avión, Ilyushin 296. Fue interceptado por cazas de la Fuerza Aérea Colombiana en territorio colombiano procedente de Venezuela. Y ese avión fue obligado a desviarse. Fíjate, y eso fue recientemente. Igualmente, el gobierno colombiano el año pasado expulsó varios funcionarios rusos de nacionalidad rusa provenientes de Venezuela, ¿verdad? Que estaban ejerciendo actividades de espionaje en cuanto a información de la infraestructura colombiana, los sistemas de comunicaciones, etcétera, etcétera. Esto sí, para decirte que la situación de Rusia y las declaraciones que han habido de su eventual despliegue militar y de instalación de infraestructura militar en Venezuela, que son los hechos recientes por las declaraciones del vicecanciller, ¿verdad? No es más que una ampliación, no es más que una profundización, no es más que un escalamiento de una presencia que ya venía materializándose
por fases y de manera paulatina. Que los acontecimientos de la crisis en Ucrania con la OTAN y la Federación Rusa aceleren el proceso de consolidación, de profundización y de ampliación de esa presencia rusa en el territorio venezolano, eso es otra cosa. Ok, hay analistas que dicen que lo que está haciendo Putin es exactamente respondiendo a lo que la OTAN ya ha hecho. Había un acuerdo, una vez que desaparece la Unión Soviética, había un acuerdo de que la OTAN no se iba a expandir y acercarse a las fronteras rusas, sino que se iba a quedar tal y como estaba cuando la Unión Soviética era un hecho. Acuerdos que se firmaron y que costaron mucho firmarse durante décadas en aquella llamada Guerra Fría, y que la OTAN, a petición de los nuevos países que ya eran democráticos y se habían independizado del yugo soviético, pues pidieron pertenecer a la OTAN, y que eso es romper un acuerdo, y entonces lo que está haciendo Putin es exactamente lo mismo en los territorios que tienen que ver con la influencia norteamericana. Entre ellos, bueno, evidentemente Cuba, evidentemente Venezuela, evidentemente Nicaragua, por citar tres de ellos. Pero que ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni al nuevo amigo de Rusia, que es China, que siempre se llevaron bastante mal ellos dos, a pesar de estar dominados por dictaduras comunistas, pero de diferentes puntos de vista, pues a nadie le conviene una guerra auténtica, porque la guerra nuclear acabaría con los tres. Ok. El tema yo lo veo de Rusia con Venezuela en cuatro perspectivas. La primera perspectiva te la acabo de dar ahorita, es decir, la ampliación y profundización e incremento de una presencia sistemática que viene y que se dispara a raíz de la crisis de Ucrania. Tu pregunta viene la segunda perspectiva que yo planteo, que yo la denomino el contexto estratégico. ¿Qué pasa? Simplemente que Ucrania, ¿verdad? Que era una de las repúblicas que conformaban la Unión Soviética, ¿verdad? A raíz de la caída de la Unión Soviética, Ucrania, ¿verdad? Hay la población, la mayoría de la población quieren y son vamos a decir, occidentales. Otra parte de la población, que no es la mayoría, y más que todo radicada al este de Ucrania, con la frontera actual de Rusia, es pro-rusa. Es decir, y en síntesis, es una pugna entre ambos grupos. El primer grupo, que es la Ucrania pro-occidental, está siendo apoyada por Estados Unidos, por Inglaterra y por la OTAN. En este momento, pues, no solamente eso, le están apoyando materialmente con envío de equipo militar. Y los separatistas prorrusos, pues, están siendo apoyados por Rusia. Esa es la primera idea. ¿Qué pasa? Al producirse esta situación donde la OTAN y sus países integrantes o países que conforman ese pacto, el pacto atlántico, están ocupando o pudiesen ocupar eventualmente, ¿verdad? Al país, a Ucrania. ¿Qué pasa? Eso pone en las puertas de Rusia la Alianza Atlántica, que es un pacto militar. Y ese es el punto álgido para Rusia. Yo quiero decirte y a los oyentes, vamos un poquito a la historia. Dos ejemplos te voy a poner en este contexto estratégico. El primero, recordemos la Segunda Guerra Mundial. Rusia, la madre de Rusia, como en los términos de la época, se jugó su existencia nacional contra el ejército alemán, ¿verdad? Por Ucrania. Hitler decía que Ucrania era el granero de la Unión Soviética, y las grandes operaciones militares, estamos hablando de millones de hombres, la Operación Barbarroja y todas las operaciones que culminaron con la derrota del ejército alemán, fue jugándose en los territorios, entre otros, pero el centro de gravedad fue Ucrania y la península de Crimea. Recordemos que apenas en el 2014 Rusia ya anexó la península de Crimea. Si vamos un poquito a la historia, las grandes operaciones
mira, las más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Y Rusia se jugó la vida nacional por esos territorios. Esto solamente para decir, ¿y acaso no se lo van a jugar ahora? Y hay otro segundo elemento en este contexto estratégico que te estoy hablando, de carácter global. La crisis, y lo pongo como una comparación mutatis mutandi, la crisis de los misiles en el año de 1962, que tú conoces muy bien. ¿Qué pasó? Por eso, salvando las diferencias del caso, pero tenemos que compararlo. El estratega, el político al más alto nivel tiene que tener elementos, tiene que saber comparar los hechos históricos y los hechos políticos. ¿Qué pasó? Estados Unidos estaba instalando, desplegando misiles de alcance medio en Turquía. En ese momento Turquía era frontera, y lo mismo que es Ucrania hoy en día, era frontera ¿con quién? Con la Unión Soviética. ¿Cuál fue la jugada estratégica que hizo la Unión Soviética? Pues simplemente, sin consulta, inmediatamente iniciaron la instalación, la construcción y el despliegue de misiles de alcance medio en Cuba. Y eso desató precisamente la crisis donde el mundo estuvo a punto de una guerra termonuclear global. Entonces, yo estoy poniendo esto, dos cositas, en este contexto estratégico. Uno, la historia dice que el pueblo ruso se jugó, millones de hombres perdieron la vida contra el ejército alemán, la Wehrmacht, ¿verdad? Por Ucrania y la península de Crimea. ¿No lo van a volver a hacer? Segundo, la crisis de los misiles, salvando la diferencia, vuelvo y repito, hay que compararla. Así como en el pasado, ustedes, Estados Unidos, estaban colocando misiles, yo les hice esta jugada. En este momento, vuelvo y repito, salvando la diferencia, ¿verdad? La OTAN nuevamente pisa, no el patio de Rusia, está pisando la puerta. Hay unas declaraciones del sábado del embajador ruso en Caracas, donde dice, están en nuestras puertas, no tenemos para dónde retirarlos. Fíjense. Entonces, ¿qué están haciendo los rusos? Ya tienen una presencia en una plataforma, en una base de operaciones, entiéndase, territorio venezolano, ¿verdad? Increciendo, pues le dicen, bueno, hágale, desplieguense ustedes en la OTAN. Pues nosotros nos vamos a desplegar entonces en Venezuela. Y en este contexto estratégico, por eso es que hay que analizar todos los eventos. El sábado, Putin habló con el agente político cubano que es el presidente de la Confederación Criminal Transnacional, que es el Estado venezolano, con Maduro. O sea, hablaron. ¿Y qué fue lo que salió a la luz pública? Estrechar los nexos de la cooperación militar, que como te dije, ya viene de vieja data. Y las declaraciones del embajador venezolano el sábado, yo estoy hablando apenas de hace 48 horas, el sábado están listos para incrementar el apoyo militar a Venezuela, entiéndase, de defensa nacional. Yo te puedo dar, si me permite, yo tengo las declaraciones textuales, y estoy hablando del sábado. ¿Qué te está diciendo eso? No hay que ser Napoleón Bonaparte para tener en una visión de conjunto, en el contexto estratégico operacional global, que hay un juego, hay una jugada estratégica en esto, y que los indicios certeros, los hechos indican que lo van a hacer. Esa es mi visión en el segundo enfoque que tú me estás planteando, el contexto estratégico, que lo llamo yo. Y si me permite terminar esa idea, hay otra, te dije el primero, que es la ampliación de viajes que viene creciendo, el contexto estratégico, y hay una tercera, que es la amenaza propiamente dicha. Es decir, desplegar fuerzas terrestres rusas e infraestructura militar, que ya vemos que la tienen. ¿Ya? Cabin, si están diciendo que en junio del 2022, y lo acaban de decir, ya esa fábrica de Cabin en Maracay, ¿verdad? Ya está produciendo fusiles AK-103 con sus respectivas municiones, pues ya, entonces, ya hay infraestructura militar. Entonces, la amenaza propiamente dicha, quiero decirte y a los oyentes, no debe dudarse. Yo he escuchado varios analistas y pueden ser muy del Pentágono, ¿verdad? Yo les puedo recordar qué les pasó ahorita en Afganistán. Entonces, lo que quiero decir que no porque la diga el Pentágono ni que por la diga el Departamento de Estado. No. Recuerden lo que les pasó en Pearl Harbor.
O sea, hay muchos ejemplos históricos. No se debe subestimar al enemigo. Hay un axioma militar clásico de la ciencia y del arte militar que dice: no subestimes nunca al enemigo. Es preferible sobreestimarlo. Entonces yo no puedo entender cómo algunos analistas, no, Rusia no está en capacidad de desplegar. No, sí están en capacidad. Y segundo, póngale que sea un amago estratégico, Napoleón. Supongamos, tú y yo somos parte de un Estado Mayor multinacional a nivel estratégico. Supongamos que es un amago, que es una jugada, una mentira. Tenemos que tomarla como real. No podemos desestimarla. Es decir, y además, si concatenamos estratégicamente los hechos que te acabo de decir, las declaraciones que acaban de decir, y estoy hablando de Putin, y estoy hablando de los primeros jerarcas del Kremlin, ¿verdad? Están movilizándose, se están moviendo y están dispuestos. No podemos decir que no lo van a hacer. Y ya te mencioné pues los argumentos históricos que hay que analizar. Y finalmente, Napoleón, hay un cuarto enfoque, hay una cuarta perspectiva dentro de esta visión que estamos compartiendo. Es precisamente el impacto que eso tiene en la Confederación de Estructuras Criminales Transnacionales, que es el Estado venezolano, cuyo vértice es Cuba. Tan felices, tan felices. No sé si tú debes recordarlo, en la crisis de misiles de 1962, Fidel Castro estaba feliz, estaba bailando en una patica. Pues estos están igual. Hay declaraciones recientes del jefe de la confederación, del aparato del Estado, que es Nicolás Maduro, ¿verdad? Y de Vladimir Padrino. Te estoy hablando de ayer y te estoy hablando de menos de 48 horas, donde apoyan el proceso de expansión de un eventual despliegue de fuerzas terrestres o de desarrollo de infraestructura militar en territorio venezolano. ¿Lo están apoyando? Pues claro que lo están apoyando, porque eso fortalece al régimen. Y aquí, en esta perspectiva, viene una alerta al hemisferio americano. Viene la alerta de que precisamente sí es una amenaza. Yo te puedo decir, escuché hace 72 horas, ponle 3-4 días, Napoleón, a personeros del gobierno colombiano, que yo no lo puedo aceptar que digan, no, es que a nosotros no nos preocupa el problema, un eventual despliegue ruso en Venezuela. Por favor, esto es miopía estratégica. Te puedo decir que ya fueron detectados drones rusos volando en territorio colombiano en la frontera colombo-venezolana. Se han avistado y hay informes claros de inteligencia donde hay funcionarios rusos, llámanos tropas, llámanos asesores, como lo queramos llamar, que están en este momento en territorio venezolano, Colombo, o sea, en la frontera colombo-venezolana. Entonces, todos estos son elementos. Entonces, si yo soy una de las autoridades nacionales de mando de Colombia, yo no puedo decir que eso a mí no me preocupa, pero si tiene preocupado a la OTAN. Y termino. Acaba de declarar ayer el presidente Biden, van a lanzar una edición especial de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en junio que viene. Y uno de los puntos que incluyeron, que no estaba previsto, fue precisamente el potencial y el peligro que representa la expansión de Rusia en el hemisferio americano, utilizando como plataforma de proyección de sus operaciones el territorio venezolano. Ok, según este análisis, que yo sí creo que es muy claro lo que usted está diciendo, estamos viviendo algo como lo que se vivió en el mundo en el año 62 con los misiles soviéticos instalados en Cuba. Ya sabemos cómo terminó. Ustedes quitan los misiles soviéticos. El único embargo que ha recibido Cuba de Estados Unidos fue en ese momento, que no permitieron que entraran más misiles o que terminaran de entrar los misiles a Cuba, y entonces lo impidieron las naves norteamericanas. ¿Qué sucedió? Bueno, llegaron a un acuerdo, ¿no?, a espaldas de Fidel Castro, que no pintaba para nada para los rusos. A espaldas de Fidel Castro. A espaldas de Fidel Castro, y entonces, bueno, ustedes me quitan los misiles en Turquía, ¿okay?, y yo les quito los misiles en Cuba. Y eso fue exactamente lo que sucedió.
Yo no creo que Putin, que es un tipo a quien no podemos negar que es un tipo muy brillante y un gran estratega, además tiene todo ese historial, ¿ok?, de, de joyita que es, La KGB. anteriormente a que llegara al poder, ni tampoco se le puede quitar la popularidad que puede perder si le sale mal este juego, que puede perder parte de ella. Pues yo no creo que nos lleve, que vaya a invadir. Es difícil, porque él sabe que si invade Ucrania, el lío que se forma con Estados Unidos, con la OTAN y con la Unión Europea, que siempre ha temido algo que históricamente han hecho los rusos, la expansión. La expansión para apoderarse de Europa, así como los nazis que se apoderaron de buena parte de Europa, los rusos quisieron hacer exactamente lo mismo. Yo no sé si somos los humanos así, cuando tenemos un poder, que queremos cada vez más poder, más territorio, pero eso ya viene desde los reyes y de mucho antes. Ok, ¿cuál es, y quien sale favorecido en toda esta crisis, ok, haya invasión o no haya invasión a Crimea? Evidentemente es la narcodictadura, porque entonces Putin tiene una justificación para hacer lo que está haciendo en Venezuela. Dice, pero ustedes con la OTAN hacen lo mismo en los países que ahora son frontera con nosotros, ya que antes era Unión Soviética, y ustedes quedaron con nosotros en un acuerdo según el cual no iban a expandir la OTAN. Por lo tanto, nosotros también podemos expandir nuestra área de influencia, ¿no?, en lo que hasta ahora era la influencia, el área que le correspondía a los Estados Unidos. ¿Qué opina usted a eso? Mira, primero, Napoleón, quiero felicitarte por tu acucioso percepción, porque es correcta, por un lado. Por otro lado, la estrategia militar es, Napoleón decía, la guerra es como todo lo que es hermoso, simple, sencillo. Es complejo su planeamiento, pero su concepción, su concepción conceptual, valga la redundancia, ¿verdad?, es sencilla. Entonces, simplemente no tenemos que perder nuestra atención en cómo se está desplegando operacionalmente las fuerzas blindadas o las fuerzas terrestres en este momento al este de Ucrania, las fuerzas rusas me refiero. No, tenemos que pensar más en qué está pensando en este caso Putin. El nivel estratégico. Recordemos que la guerra tiene una visión tridimensional, Napoleón. El nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. Todo debe estar perfectamente entrelazado, pero todo pende, todo sale del nivel estratégico, que es donde salen los objetivos políticos y los objetivos militares que se van a consumar a nivel operacional y luego el nivel táctico. El nivel táctico es lo que estás viendo, los mapas que están saliendo de cómo están más o menos desplegadas las fuerzas terrestres rusas, pero lo que está antes de eso es el nivel estratégico, que es lo que tú te estás refiriendo. ¿Qué está pensando los rusos? Y los rusos están pensando exactamente lo que tú, bueno, presumimos, ¿verdad? Aplicando la lógica político-militar, ¿verdad? Ellos están pensando lo mismo, es un tablero de ajedrez. Tú me pones jaque en Ucrania, pues yo te pongo un jaque en el Caribe, a las puertas tuyas también. Por eso las declaraciones del embajador el sábado en Caracas, digo, están en nuestras puertas, nuestras puertas, entiéndase, Rusia, no tenemos a dónde retirarnos. Entonces los rusos le están diciendo, bueno, jaque, jaque. Lo mismo que hicieron en el año 62. Por eso es que el político, por eso es que el comandante militar de alto nivel estratégico debe estudiar la historia, porque la historia, tú lo acabas de decir también, lo dijiste muy bien. La historia, ¿por qué tiende? ¿Por qué es cíclica? Es simplemente porque el protagonista de la historia es el ser humano, es la mente humana. Por eso la estrategia tenemos que ver qué está pensando el comandante enemigo, qué está pensando el adversario. Y por eso que hay otra axioma que dice, tengo que pensar como él, no como yo quiero pensar. Entonces, ese es, en síntesis, yo pienso, como conclusión de este primer tema, Napoleón, primero, no desestimar la jugada estratégica de Rusia con
la instalación o despliegue de fuerzas terrestres o de ampliación de una infraestructura militar en territorio venezolano y cubano. Y una conclusión clave de esto es que esa jugada, ese jaque estratégico, es parte de un contexto operacional mayor. Es decir, no simplemente es desplegar en Venezuela, no, eso es una pieza de un marco mayor, que es un plan que seguramente debe ser así, de un planeamiento a nivel político estratégico clave, donde se está buscando preservar los grandes intereses de carácter geopolítico, de carácter geoeconómico y de carácter geoestratégico de la Federación Rusa. No puedo estar, ni debemos estar de acuerdo con personeros y analistas que están subestimando la capacidad rusa. Y termino, el corazón, si el pueblo ruso fue capaz de jugarse la vida en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de más de 3 millones de hombres de bajas que puso la Unión Soviética por Ucrania, por la península de Crimea, por su salida al mar Caspio y al mar de Azov, que está allí, pues, ¿acaso el pueblo ruso va a perder el espíritu ahora que lo tienen a las puertas? Entonces, algo van a hacer. Yo no te estoy diciendo que yo conozco los planes de la Unión, ni mucho menos, pero simplemente estoy aplicando una lógica como profesional de las ciencias y el arte militar y estudioso de la historia militar. Simplemente estoy estableciendo comparaciones y simplemente estoy dando ideas para enriquecer el análisis. Pero entonces regresemos a Venezuela. Correcto. Regresemos a Venezuela porque según lo que está pasando en el mundo, haya intervención o no haya intervención de las fuerzas rusas para apoyar al grupo de ucranianos prorrusos, ¿okay? En esas peleas y esas divisiones de todos esos países de esa región, acordémonos de Yugoslavia por otros motivos, pero eran guerras que solamente un dictador pudo sostener, y cuando muere el dictador desaparece, pues desaparece también, por ejemplo, Yugoslavia, y por citar un solo caso. Vámonos al caso de Venezuela. Yo no creo, ¿no?, que el acuerdo que están reunidos para un acuerdo, y una de las cosas que pide Putin, claro, uno pide más de lo que saben que le van a ofrecer para ir llegando a acuerdo. Bueno, yo no, ok, no me des esto, pero entonces me tienes que dar esto otro, ok. Uno de los acuerdos es que se retire la OTAN de todas esas nuevas democracias que surgen porque se van de la Unión Soviética, ¿ok? No creo que los europeos y la OTAN vayan a aceptar eso. Para Estados Unidos va a ser mucho más difícil convencer a esos países que para Putin decir si va o no va, porque Putin es el dictador absoluto, mientras que el gobierno norteamericano, sea el gobierno que sea demócrata, como era en la época de Kennedy y de los misiles soviéticos o republicanos, ¿ok? Va a decir, bueno, le digo a los países europeos que se tienen que ir. Eso no es así. No. Entonces, y los países europeos temen realmente, porque es parte de la historia de Europa y de Rusia, temen en la expansión rusa. Entonces, yo no sé qué va a pasar, pero me da la impresión que aquí el afectado va a ser la democracia venezolana, uno de los afectados va a ser la democracia venezolana. Primero porque entonces militarmente olvidémonos de eso, porque como usted dice, y me perdona que lo voy a leer, usted dijo, el estado de descomposición social y moral dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales es incalculable y oficiales con ese tipo de comportamiento serán apartados, si es que cae el régimen por un lado. Pero por otro lado, el apoyo internacional a una fuerza que entre, ya sea con colombianos, con los que sean, ¿okay?, que entren a Venezuela para liberarla, va a ser mucho más complicada y mucho más difícil porque tienen un problema mayor, que es lo que está haciendo la Unión Soviética, apoyándose en que, bueno, ustedes en la OTAN están haciendo exactamente lo mismo, ustedes rompieron el acuerdo. ¿Qué opina usted de eso? Que en este momento, militarmente, bueno, políticamente ya sabemos que llevamos 2 décadas, ¿no? Y políticamente hasta ahora no han caído, porque a pesar entre estos narcodelincuentes no son políticos, ¿ok? Entonces, pero militarmente ahora estamos en el momento más difícil, y se lo digo a usted, que es un alto personero de Caribe.
Mira, en primer lugar, tienes razón totalmente en que la crisis, y yo lo mencioné anteriormente de alguna manera, está favoreciendo al régimen. Por eso es que están tan contentos. Vladimir, por referirme a Maduro y referirme a Vladimir, que son los que se han pronunciado y se han pronunciado a favor y con evidentes muestras de satisfacción. Así como en el pasado, en ese sentido, Fidel Castro estaba también feliz. Eso favorece al régimen porque le va a llegar material militar, le va a llegar apoyo, etc. Eso, paradójicamente, pone a la estructura, a la Confederación de Estructuras Criminales, lo pone ahora en el primer plano del juego geopolítico y geoestratégico global, que siempre ha debido estar ahí, pero las democracias americanas, encabezadas por Estados Unidos, han tenido el concepto que yo he aplicado, la miopía estratégica, que ha generado la inopia estratégica, el vacío, la pobreza. Ese vacío, ¿verdad? Que la naturaleza no acepta vacíos, ¿verdad? Vaya, es ocupado por alguien y ese alguien está siendo ocupado a nivel estratégico por Rusia con intereses militares y económicos, por China con intereses económicos fundamentalmente y por Irán con intereses políticos y económicos. Entonces, ok, pero perdone un paréntesis. Sí, sí, no. Los países europeos no van a sacrificar su seguridad retirando las tropas de la OTAN, de las nuevas democracias que hacen limítrofes a Rusia, por Venezuela. Ellos sacrificarán a Venezuela, que queda bien lejos y que no les afecta, pero ahí se quedan las tropas de la OTAN. Ya vamos a hablar de Europa. Yo estoy hablando en el contexto aquí. Bueno, tomo. El régimen venezolano pasa a un primer plano en la disputa geopolítica producto de la crisis. Eso es bueno, Napoleón. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y las democracias, y entre esas meto a Colombia, ha habido esa miopía a la que me refería. Pero esta situación está poniendo al hemisferio, la democracia hemisférica americana, es decir, si es verdad, porque ¿qué se les ha dicho? Si es verdad que la estructura criminal transnacional es una amenaza estratégica para las democracias de América Latina. Si es verdad, no es cuento, no es exageración, porque eso se ha venido diciendo y no lo han entendido. No han pasado de creer o de pensar que esto se soluciona con negociaciones políticas con criminales, que es el Estado venezolano, o que no pasa de una crisis, una severa crisis humanitaria. Entonces, a mi modo de ver, simplemente esto logra colocar la estructura del Estado venezolano o el régimen venezolano, que es una estructura criminal, en el primer plano de la geopolítica y de la geoestrategia, que eventualmente, y ojalá así sea, abra los ojos a las democracias hemisféricas para que sepan que lo que está allí es una amenaza real. Y nuestro planteamiento, como lo mencioné en otras oportunidades, es que no, como es una estructura criminal que está realmente amenazando a la democracia, está amenazando a la seguridad, tarde o temprano los Estados Unidos tendrá que saber que amenaza a la seguridad y defensa nacional de los Estados Unidos. Pero más amenaza que la que tenían con Cuba, que lo tenían enfrente, ¿okay? Y que ellos eran la primera potencia mundial, y no hicieron nada, intentaron de matarlo, fue un fracaso matar a Fidel Castro. Pero no, recuerda cuál fue la reacción estadounidense de Kennedy, ¿cuál fue? Sí. Quitar los misiles, pero ahí se quedó Fidel Castro. No, pero óyeme, la distensión que tú correctamente dices, la distensión se da porque los Estados Unidos se paró en la raya, ¿verdad? Con la flota en el Caribe y no permitieron la entrada de buques rusos que venían con materiales y misiles para las instalaciones. El mundo estuvo al borde de una guerra nuclear real. Entonces, si hubo una reacción, esa reacción de pararse y ¿cómo te digo?, de fuerza de los Estados Unidos fue la que
finalmente hace que Nikita Khrushchev retroceda. Pero hubo una acción importantísima, no fue que quita tú y yo, quita los misiles y yo también los quito, no, hubo una situación de conflicto como nunca, creo que es el único que ha habido en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo realmente estuvo al borde de una guerra, y en este caso una guerra nuclear. Mutatis mutandis, perdóname la expresión nuevamente, pasa aquí. Entonces, la estructura criminal Venezuela. No pasa aquí, se queda la dictadura, la narcodictadura, pero se van los más peligrosas armas que los rusos le han vendido a la narcotiranía. Perfecto. Eso es lo que sucedió, sí. Como dices tú, mutas mutantis, en, sí. en Cuba salvando hace tantos años. Pero ojalá, perdona, para ver si estás de acuerdo, sí. Ojalá, una cosa muy concreta. Hay una crisis de la democracia en América Latina. Y a pesar de esa crisis, y por cierto, ya algunas voces importantes están dando alerta, ¿no?, de esa crisis. Pero pasa con las fuerzas democráticas todavía que quedan, ¿okay?, lo mismo que pasa con nosotros y la oposición. No se ponen de acuerdo. Mientras los comunistas y las extremistas tienen lo que ellos llaman la línea justa, estés de acuerdo o no con lo que piensa la mayoría de nosotros en el poder, primero no la criticas y luego la apoyas. Aquí pasa exactamente todo lo contrario en las democracias. Mira, más o menos ordeno lo que trato de ordenar la idea importante. Yo quiero decirte que estamos centrados. O sea, estamos en el mismo marco conceptual en la conversación. Déjame terminar la primera idea cuando hablamos de colocar al régimen en el primer plano y la comparación de los misiles del 62. No es casual que el gobierno estadounidense ya anunció a través del Departamento de Estado ayer, ¿verdad?, la inclusión del problema del posible despliegue ruso en Venezuela en la próxima reunión ¿cómo se llama? La reunión de las democracias. Se llama la Conferencia de las Américas, que va a ser ahorita, próximamente en Washington. O sea, no es casual. No es casual. ¿Eso qué quiere decir? Que se tienen y se deben dar cuenta de la amenaza que viene, que está y que se va a incrementar. Y aquí empato a lo que tú hablas de la fuerza multinacional para luego dejarlo de la crisis democrática en América Latina. Por eso es que la Organización Caribe, por eso es que nosotros proponemos que el mundo, nosotros estamos llevando un conjunto de ideas a organismos internacionales, a organismos nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, a los medios de comunicación social, decirle la Organización Caribe, mire, Venezuela necesita la intervención de una fuerza militar multinacional. Sabemos, Napoleón, que eso no es que vamos a hacer, mira, vamos a reunirnos, no. Eso necesita primero, una decisión política al más alto nivel, de una coalición de países alineados para tal fin, con un fin político que ya se decidió. ¿Cuál es el fin político? Que la estructura criminal sea colapsada por medios de carácter militar y coacción política. Así de sencillo. Lo estamos planteando, señores Estados Unidos, señores ONU, señores, vean esto. Vean lo que está pasando. Esto que está pasando, yo lo veo más bien expositivo. Tú lo ves que dice que negativo en el sentido para la democracia. No, yo lo veo bien, porque esto está develando, está demostrando que el régimen venezolano es un ariete, ¿verdad?, como estructura criminal, pero de una estructura, en este caso política, con intereses globales de carácter geopolítico. Rusia, China e Irán, cada quien con su pedazo. Pero el Estado venezolano sí es una amenaza. Y esto lo pone sobre el tapete. Y ahí es donde entramos otra vez nosotros. Nosotros no estamos diciendo que nosotros que estamos organizando. No, Caribe no. Mira, Caribe tiene
La guerra, Napoleón se da en cinco dominios. El dominio terrestre, nosotros no tenemos fuerzas terrestres, ni tanques. En el dominio marítimo, nosotros no tenemos buques de guerra, ni misilísticos. En el dominio aéreo, nosotros no tenemos fuerzas aéreas. En el dominio espacial, menos, no tenemos satélites. Pero está el quinto dominio de la guerra. ¿Sabes cuál es? El dominio del ciberespacio. Y en ese dominio es donde Caribe estamos lanzando esas ideas. Primero, para hacernos conocer. Segundo, para decirle al pueblo venezolano que hay gente que sí estamos pensando con dignidad nacional y decírselo a ellos allá, pueblo de Venezuela, con Caribe, a través del dominio del ciberespacio, siéntanse orgullosos de ser venezolanos, no pierdan su dignidad y tenemos que rescatar la identidad nacional y que Caribe es una organización nacionalista, organizada, un Estado Mayor de coordinación, un Estado Mayor especial, unas representaciones a nivel internacional, donde simplemente nuestra guerra en el ciberespacio, donde en este momento estamos nosotros, tú y yo, es dar estas ideas que estamos hablando y decirle, y que esta crisis de Ucrania sirva para impulsar nuestras ideas, sirva para decirle al mundo, Venezuela sola de esto no puede salir. Venezuela necesita de la ayuda internacional, pero tenemos que decirlo. Yo quisiera preguntarle... Y perdona, pero va a ser un trabajo bien duro, porque hablando de ciberespacio, que le pregunten a Trump y a Biden por las elecciones, ¿no? Cómo Rusia y los hackers rusos, ¿no? Intervinieron en las elecciones norteamericanas, por citarte un país y por citarte la primera potencia mundial, como diría el finado por ahora, ¿ok? Entonces es bien difícil, porque además uno siente que en Venezuela hay ese juego, ¿no? De tratar de dividir a la oposición, ¿no? ¿Cómo se llama? Desprestigiar a la gente que pudiera ser realmente peligrosa para, no solamente para algunos que lo que quieren es llegar al poder sin importarle un comino que haya de democracia o dictadura, pero especialmente para la narcotiranía. Yo te comentaba, estoy de acuerdo contigo, Napoleón. Yo, en el contexto de las ideas anteriores, de llevar ideas, yo quisiera hacerle una pregunta al gobierno interino. ¿Qué hace una estructura diplomática paralela o interina, no sé cómo la queremos llamar, en varios países? Colombia, Estados Unidos. Hay embajadores nombrados por el gobierno interino. Pero supongo que harán lo mismo que ustedes están diciendo que están haciendo. No, estarán hablando con los voy. diferentes gobiernos, diciéndole, mira la situación de Venezuela, Ahí es donde ayúdanos. voy. Ahí es donde voy. Precisamente, felicitaciones, Napoleón. Lo que están diciendo no es lo que estamos diciendo nosotros. Están diciendo es que la salida es política o no dicen nada. Simplemente están en las estructuras, en esa estructura paralela diplomática, como la queramos llamar, pero yo no he visto que estén en un contexto, con una unidad de criterio, diciéndole a los respectivos países la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano y que la única salida es precisamente la coacción de carácter político militar real, legítima, porque es una estructura criminal. Ese discurso no se lo hemos escuchado aquí a nadie. Yo no lo he escuchado a ninguno. Simplemente estoy oyendo la dictadura, la dictadura. Para empezar, ese término está mal empleado. ¿Qué dictadura de qué? La dictadura la de General Franco después de la Guerra Civil Española, la dictadura de General Pinochet, esos son dictaduras. Pero ¿esto qué dictadura? Esto es simplemente el sojuzgamiento de una nación por parte de una estructura criminal transnacional pseudo, con un disfraz pseudo político de Castro comunista y lo más grave, direccionado por el régimen cubano. Entonces, eso no lo está diciendo la oposición, no lo está diciendo la estructura diplomática paralela, por llamarlo de alguna forma. Entonces, a eso es lo que me refiero, para convencer que es la única salida que hay. Obviamente, no estoy hablando de Napoleón, de muchachitos jugando a soldaditos de guerra, de plomo. No. Estamos hablando de situaciones serias. Estoy hablando de en estadios estratégicos operacionales, con gobiernos. Yo tengo que convencerte a ti como jefe de Estado, de X Estado democrático, decirle, mire, usted está amenazado. Mira ese pueblo cómo está. No hay. Y eso
poco a poco se va generando ideas para conformar una coalición internacional legítima que logre rescatar lo poco que queda del pueblo venezolano y rescatar. Mira, mira esto. ¿Puedo mostrar un mapa? ¿Se ve derecho? Se ve claro, sí. Bueno, ¿qué observas tú allí? Es el mapa de Venezuela. Los colores que están hacia abajo, hacia el sur, ¿verdad? Que están en manos de la narcotiranía, los narcos, de toda esa gente. Este mapa fue publicado por la Universidad Católica del Táchira la semana pasada. Yo tengo más mapas que no te los puedo presentar porque obedecen a agencias especializadas. Pero este mapa es público. Fíjate tú, 3 ideas hay aquí que le quiero yo decir al pueblo venezolano. Más del 50% en tamaño del territorio nacional está ocupado por estructuras criminales transnacionales que son parte de la Confederación, es decir, con complicidad y complacencia del Estado venezolano. 50% del territorio nacional, pero hay más. Ojalá fuera solamente el tamaño. Todas esas áreas son áreas de un gran valor geoeconómico. Está el coltán, está la cuenca, la faja petrolífera del Orinoco, está todo el oro, mira, la mitad. Entonces, y eso está controlado por estructuras criminales transnacionales coordinadas por el Estado venezolano, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la coordinadora con ellos, ¿verdad? Por estructuras criminales explotando, controlan el territorio y controlan a la población civil. Y estamos hablando en el corazón de Venezuela. Pero hay más. No solamente son áreas de gran valor, es que además controlan la navegación para la movilización de esos recursos naturales venezolanos, en este momento explotados por estas estructuras criminales de los ejes fluviales del Atabapo, Río Negro, Bichada, Guainía, con el eje del Orinoco, y los lleva directo a las rutas internacionales libres del Océano Atlántico. Y todo eso está en manos de estructuras criminales. Entonces el pueblo venezolano debe saber que su país, que su territorio, más de la mitad está fracturado y en manos de criminales. Y esto aceptado, tolerado y dirigido, que es lo más grave, por el aparato del Estado, tolerado en complicidad con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y encima de eso, direccionado y usufructuado por Cuba. Entonces eso hay que decírselo al pueblo venezolano. Y eso, por eso es que, como nosotros, te pregunto yo, un gobierno decente sin ayuda internacional, tú y yo mañana tomamos el poder en Venezuela. Déjame este ejemplo tonto. ¿Cómo nosotros podemos? Yo te voy a decir, yo soy tú, Napoleón, ¿cómo resolvemos este problema? No tenemos fuerzas armadas, un país desinstitucionalizado, no hay nada. ¿Qué podemos hacer tú y yo para esto? Pues necesitamos la ayuda militar internacional, porque estos criminales, FARC, ELN, Hezbollah, Hamas y todas las estructuras venezolanas, FBL, ¿verdad? Los planes, los colectivos, esas son esas estructuras confederadas del régimen venezolano, no van a salir con mesitas de negociación política. Van a salir, es como entienden los criminales, por la justicia y por la fuerza de las armas legítimas. Yo no estoy aquí hablando de fusilamientos en masa, no. Yo quiero que tú sepas, Napoleón, que Caribe tenemos conjuntos de ideas estratégicas. Esto es serio, pero nosotros estamos diciendo cómo tú puedes enfrentarte a las... Mira cómo se están matando en este momento que tú y yo estamos sentados aquí. ¿Cómo está la frontera en Arauco ahorita? Viera las noticias del lado colombiano hoy. Viera las noticias. Pero que hay todo un país, una población secuestrada que está siendo asesinada por la pugna entre esos mismos grupos. Y ahí hay fotos de Ike, lo pongo entre comillas, unidades de la FANB, Fuerza Armada, patrullando conjunto con unidades del ELN. Imagínate a dónde hemos llegado. Entonces, esto se va a salir. Después esto requiere, el mundo tiene que entender que necesitamos la ayuda internacional. Y el mundo tiene que entender que esto no está amenazado, esto es una amenaza, como ya lo planteamos al hemisferio. Y por eso, de una u otra manera, la crisis de Ucrania pone, devela, delata
la tragedia venezolana y delata a la estructura criminal de cómo están proyectando sus acciones hostiles sobre la democracia hemisférica. Entonces eso es importante. Bueno, pues muchísimas gracias, coronel. Es el coronel Colombo venezolano, Isidro Pérez Villalobos, jefe del Estado Mayor Especial de Caribe. Él ya habló de lo que es Caribe, es geógrafo y es, déjeme la lupa de los 40, porque desde los 40 estoy en esto, usándola, instructor de doctrina militar. Ustedes tienen ahí cómo tener información de Caribe, @Caribe15. ¿no? Quisiera, con V, con B pequeña. con ¿Okay? B pequeña. Okay. Quisiera, Napoleón, simplemente expresarte primero las gracias por invitarnos a tu importante espacio noticioso, y quiero decir, no quiero irme sin decirle al pueblo venezolano, a los que me estén oyendo, lanzarles un mensaje de esperanza, un mensaje de dignidad, y decirle que esta organización, que estamos generando ideas, te vuelvo y te repito, somos unas ideas nuevas, unas ideas diferentes. Nosotros no queremos seguir 20 años hablando lo mismo, y lo que está haciendo una oposición sin unidad de criterio, favoreciendo a la estructura criminal, y mucho menos prestarnos para apoyar la estructura criminal. Entonces, ese es el mensaje al pueblo de Venezuela. Siéntanse orgullosos de ser venezolanos, levántense de la infamia. Hay venezolanos en el exterior que los queremos, hay venezolanos en el exterior que también sentimos lo mismo, y le hacemos ese llamado de cariño, pero sobre todo de esperanza. Y tú, Napoleón, agradecerte de verdad el habernos dado estos espacios para generar. Hay muchas ideas más, pero vendrán más adelante. Yo quiero aclararle, ya que estás hablando del pueblo venezolano, la gente que nos está viendo, que cuando se habla de Cuba como unos estrategas, todo eso ellos lo aprendieron exactamente, ¿no?, de la Unión Soviética, porque ellos fueron unos cigüís de la Unión Soviética, los Castro, que son los grandes chulos políticos del siglo XX que han bebido de chulear un montón de gente, ¿no?, y de llevar, como le dije yo, en su cara, aquí presentes, estábamos en el mismo sitio, en el Palacio de la Revolución en Rusia, y eso se vio en la televisión, entre otros la televisión norteamericana, si mal no recuerdo, de la NBC, esa entrevista que dio la vuelta al mundo, ¿no? Usted lo que hace es mandar, por los acuerdos de Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo, como los rusos no pueden directamente, las tropas rusas, llevarlas a África o América, usted lo que hace es llevar al pueblo cubano como carne de cañón, ¿no?, a África, porque los rusos no lo pueden hacer directamente, pero los rusos son los que le financian a usted y los que le financian las guerrillas y la subversión en América Latina, porque usted es eso, ¿no? Claro, yo a él no lo llamé chulo, pero sí le dije que mandaba y sí lo llamé dictador. Es bueno que la gente sepa que no es que Fidel Castro es un tipo brillante, que era muy inteligente, ¿okay? Sino que fue un cigüí, ¿no?, que se agarró a los rusos importándole un comino al pueblo cubano y el hambre del pueblo cubano solamente para tener lo que él quería, el poder y la riqueza. Por eso es, Napoleón, y creo que con esto termino, y si me das esta extensión de 30 segundos, nosotros también le estamos proponiendo al pueblo venezolano el día después. El día después, el primero es recuperar el control del territorio y de la población civil con una fuerza militar multinacional legítima. 2, estamos proponiendo la disolución de todas las estructuras castrocomunistas de Venezuela. Estamos proponiendo la disolución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para crear unas nuevas Fuerzas Armadas con apoyo internacional. Y aquí viene, y por eso caí en lo que tú acabas de decir, proponemos un proceso de descubanización de Venezuela. Y esto está amarrado a un proceso de desarme de la población civil y a un proceso de educación nacional basado en nuestros valores nacionalistas. Y esa es la esencia de Caribe. Es una organización de venezolanos nacionalistas que queremos rescatar la dignidad nacional. Gracias, Napoleón. Disculpa la... Gracias a usted, coronel. Hasta luego. Nos vemos.